Buenas tardes, amigos, ¿cómo están ustedes? Nosotros aquí muy felices en Ciberarte, festejando 10 años de WowMX.tv. Cumple 10 años. Y nosotros cumplimos este mes de mayo 9 años de vida. Se dice fácil, pero es mucho, mucho trabajo. Feliz estamos. Y hoy vamos a hablar de varias cosas, de varios temas. Uno de ellos es que Caletri fue ultimado abusivamente, desafortunadamente, el día de ayer en La Condesa. Videogrababan algo de una telenovela, de una radionovela, de algo así. ¿Y qué le dan? Las autoridades ya están trabajando en el caso. Otra noticia es que mayo es el mes de las madres y vamos a tener oportunidad de hablar del 10 de mayo, de la fortuna que tuvo esta niña, Helen Keller, de tener una amiguita, una mentora que cariñosamente la salva de la falta de luz. Literalmente, falta de luz. Así que felicidades a todas las madrecitas de este mes de mayo que vamos a dedicar a ustedes, todo el mes. Y ya se me olvidó de qué más iba a hablar. Bueno, pues me lo brinco y vamos a dar la bienvenida a Fernando Larrañaga, a Patti Larrañaga y a Jimena Larrañaga, que son el elenco de la maravillosa historia de Helen Keller, que es una historia muy peculiar. Déjenme platicarles un poquito de esto. Acudí a mis apuntes y libros que relatan el teatro del siglo XX. El 9 de agosto de 1960 menciona don Armando de María y Campos que se había estrenado La Maestra Milagrosa, obra de William Gibson, con la sorprendente niña Elizabeth Dupeyron, que después la verán muy frecuentemente en cine y en televisión. Y ahora no sé dónde está. Con la española Aurora Bautista y otros actores que completaban el reparto bajo la producción de Manolo Fábregas. Estamos hablando de 1960. Es una historia muy larga. Esta historia, ahorita le preguntamos a Fernando Larrañaga si le inspiró, si le motivó, si alguna vez lo escuchó para escribir esta obra, después producirla, después dirigirla y hacer lo que ustedes escucharán y verán también aquí. Bueno, pues bienvenido don Fernando Larrañaga y su progenie. Muchísimas gracias, Benjamín, muchas gracias por lo de Don también tú. En realidad es para mí un honor, me siento emocionado de estar con Benjamín Bernal, una leyenda de la crítica teatral, de la crítica de arte en nuestro país. Un señor muy respetado por todos, a quien yo respeto personalmente, Benjamín, todo mi aprecio y todo mi cariño. Y a los amigos de WOW TV, estoy encantado de estar aquí y poder presentarles lo que pueden ver inclusive en mi pecho, que es el póster de Helen Keller, la increíble historia, actualmente en el Teatro Rodolfo Sigli todos los domingos a las 6 de la tarde en el mes de mayo, y a partir del 6 de junio todos los martes a las 8:30 también en el Teatro Rodolfo Sigli. Ajá. Muy bien. Aquí tenemos a las dos actrices. Les voy a explicar rapidito. A mí me encanta todo lo que es la labor teatral, dirigir, actuar, barrer escenarios, vender boletos,
aprender iluminación, saber mucho de poco y poco de nada, y mucho de nada, porque la labor teatral es hermosa. Y entonces, dentro de mi interés por escribir, por dejar obras literarias, escribí un poco de poesía, que por ahí la tengo perdida, adapté del Evangelio de San Marcos, con texto de don Enrique Súmel, un autor español de 1880 también, la palabra sola según San Marcos, y de repente viene la idea de hacer una versión nueva de Helen Keller, aunque ya había muchas versiones, ¿no? Pero entonces digo, sería una versión más, ya se había puesto con Manolo Fábregas, se había estrenado también en Guadalajara, vi puestas en escena en España, en varios sitios, pero me interesó mucho el que ellas estuvieran las dos solas en una cabaña. Anne Sullivan consigue convencer al capitán Keller, papá de Helen Keller, que se les prestara esa cabaña y la acomodaran para poder vivir allí los 15 días que le dieron. Esos 15 días son los que pueden ver nuestro público en el Teatro Rodolfo Usigli. Técnicamente a esto se le llama pieza, porque es una rebanadita de vida. No es una historia con un principio, un centro y un final, sino del principio, centro y final, sacas una rebanadita y esa es la historia que cuentas. Eso es, como buen conocedor de lo que es el teatro, pieza teatral es parte de un algo. Ajá, ajá. Helen Keller viene siendo una pieza teatral de algo que se le llama comedia dramática. Ahora se ha hecho muy popular con esto de los comediantes, de que la comedia tiene que ser cómica. La comedia es una pieza antigua teatral. Hay la comedia cómica y la comedia dramática. Lo vemos ahí en Las Caras del Arte. Uh-huh. Precisamente esta es una pieza dramática. Ajá. Adelante, te interrumpí. Bueno, perdón. yo pienso que lo interesante de todo esto es que estamos en el Teatro Rodolfo Usigli, que es la vida de ellas dos, de un ejemplo de vida sensacional. Helen Keller es una persona que a los 9 meses de edad quedó ciega, sorda y por lo tanto muda, y llevó una vida hasta los 9, 10 años que se encontró en la vida con Anne Sullivan, una vida salvaje, una vida de oscuridad, de soledad, de malcriadez, de mal carácter, de imposición, ¿no? Hasta que llega Anne Sullivan y trabaja con ella en la cabaña. Una maestra, una instructora que en gran parte suple a la mamá. Por eso la mención de el Día de la Madre, porque ella de alguna manera le empieza a ver con cariño, con ojos de madre, a esta niña, ¿no? Así es. Ajá. ¿Qué opina Helen Keller? No, pues sí. Ay, sí, yo tengo el micrófono. Pues sí, de hecho, o sea, bueno, en su niñez también realmente Helen de alguna forma sí tiene una buena relación con su madre hasta cierto punto, pero igual su familia, toda su familia de alguna forma la abandonó. O sea, de hecho realmente por la razón por la que buscaron a Anne es lo que decíamos, que realmente quería que la educara o que fuera obediente nada más. O sea, quería que la amaestrara de alguna forma, por decirlo. Pero pues Anne dice, no, o sea, yo realmente lo que quiero es que pues Helen aprenda y pueda vivir por sí misma, que sepa, que conozca el mundo. Entonces, pues creo que para Helen Anne fue la primera persona a su alrededor que de alguna forma pudo comprenderla, porque también a lo mejor no la misma situación, pero prácticamente pasaron por lo mismo y bueno, Anne sufrió muchas cosas porque pues Anne también sufrió una enfermedad en su niñez que le provocó la pérdida de la vista. Pero pues yo creo que Helen, el crecer tantos años, como dice ella misma en sus libros, que en una gran oscuridad y soledad, pues la volvió así, ¿no? O sea, viene de un trasfondo en que pues sí, realmente la abandonaron. Su mamá estaba ahí y hasta cierto punto pues estaba con ella, pero nunca fue más allá. También porque pues en esa época pues la mujer
no tenía mucha opinión, entonces se hacía lo que el capitán quería y decía y así era. Entonces, pues tampoco era que había mucho que podía hacer la mamá, pero creo que Anne sí tomó esa parte y esa... responsabilidad. Ajá, esa responsabilidad de estar junto a Helen sin importar qué tan difícil podía ser y el reto que fuera. Y de hecho se quedaron completamente juntas, o sea, toda la vida después. Creo que llega Ana a la vida de Helen cuando tiene 7 años y Anne tiene máximo 20. Entonces, pues imagínate, o sea, realmente sí fue toda una vida, o sea, de ahí ya ellas se quedaron juntas y Anne le enseñó tanto que pues juntas lograron tanto, o sea, porque Helen tenía esa capacidad y esa inteligencia, pero Anne le ayudó a manejarlo y a saber cómo A llegar a enseñarle ese que cada punto. cosa tenía un olor y un nombre. Para nosotros la palabra pera, la fruta tiene olor. Es una palabra, nada más. Pero para nosotros pera es P-E-R-A. Para ella, ¿cómo es? P-E-R-A. Eso significa para la gente sorda la palabra Jimena, pera. ¿por qué te involucraste cariñosamente tanto con esa niña? Hay un fondo muy bonito de la historia de Anne, porque es un reflejo de Helen cuando era chiquita. Anne crece en un hospicio junto con su hermano Jimmy. Tiene 2 hermanos. Su papá los manda al hospicio. El hermano tiene discapacidad automotriz y ella padece de la vista. Anne recibe 9 operaciones, recupera un poco la vista, tiene grande ilusión de estudiar, quiere ir a la escuela, quiere superarse, y la detiene un poquito la situación con el hermano porque el hermano no es autosuficiente en muchas cosas y la necesita. Al vivir ellos en un hospicio pasan cosas brutales, ver bebés que se mueren porque no tienen cuidado, personas con discapacidad que están sobrepoblados en ese lugar, no hay condiciones sanitarias óptimas. En un fondo, yo entre lecturas y todo, pues es entendible que las jovencitas al no tener cuidados también llegaran a pasar cierto abuso. Entonces ella crece en una situación muy precaria. Conoce a Helen y se ve en ella. Y lo que quiere Anne con todo su amor y con toda su voluntad es que ella no pase lo que ella vivió. Y los papás están a una raya de decir ya, que se vaya a un hospicio, que se vaya a un asilo, nosotros no podemos con ella, necesitamos ayuda. Entonces llega Anne siendo esta mujer autoritaria en una época donde la mujer no tendría por qué opinar en una conversación, tiene que pedir permiso para hablar. Entonces el capitán, que es una persona acomodada socialmente y también en cuestión monetaria, que es el papá de Helen, llega esta mujer y se impone y le impone sus reglas para criar a su hija. Pues ahí hay como un conflicto por decirlo, de opinión y de formas de ser, pero ella aborda a la niña con mucho amor porque quiere evitarle sufrimiento. Todo esto que le contamos, que le están contando, no es que todo esto se vea en la obra de teatro, no. Todo esto es trabajo de escritorio del actor, de la actriz, que tiene que saber, tiene que conocer, tiene que identificar para poder sentir eso que está usted viendo en el recuadro. Tenemos fragmentos de video de la obra y ustedes aquí nos podrían estar platicando qué estamos viendo. Ahí es el primer encuentro de ellas, cuando Anne pide que se la lleven a la cabaña, entonces la empieza como a conocer, ve cómo se mueve, ve cómo es ella, cómo se relaciona en su entorno con las personas. Y Helen es un tanto rebelde porque es una pequeña que prácticamente está en supervivencia todos los días, se avienta, se cae, se golpea, no tiene rutina en su día a día, no tiene rutina de baño, de comida, de aseo, y llega Anne para tratar de hacerla autosuficiente, de apoyarla, de ayudarla, y estamos justo viendo ese primer momento donde ve un pequeño berrinche. El berrinche, cómo reacciona ella ante algo que no se le da, porque Helen es de, no me lo das, bueno, voy a hacer que me lo des a toda costa.
Y Qué preciosidad de iluminación tienen, ¿eh? Qué preciosidad, además de escenografía, que están ustedes viendo. de hecho, Fíjate aquí que ahorita tenemos nos algo. acompañó, se quedó afuera el que es pareja de vida de Ajá. Jimena, se llama Eduardo Carranza. Lalo, le decimos de cariño, es actor, director, productor, dio la casualidad de que se unieron en vida y a mí me permitió invitarlo a estar con nosotros, Eduardo, que hace el papel de Percy, porque eso que están viendo ahí en la imagen tiene que ser a través de que haya un tocamiento de manos para poder enseñarle a través del idioma trapense, de los monjes trapenses, de lo que se llama la lengua de señas mexicana, algo parecido. Y Eduardo hace de Percy, y entonces él dijo, veo que tenemos una escenografía muy interesante, muy ambientada, voy a hacer un tipo de ambientación lumínica, de la época de las candilejas, que eran el proscenio en la parte delantera, ¿no? Y lo tenemos afuera, Eduardo Carranza. Y fue perfecta la iluminación que se logró, por ejemplo, para el video. Vamos a mensajes y regresamos a seguir platicando de la maravillosa historia de Helen Keller. Súper. WowMX.tv. ¿Cuál es la diferencia entre cambio y transformación? Pues mira, creo que el cambio es simplemente algo que decimos y que se queda solamente en una acción, en algo externo. Y la transformación es algo que viene de adentro. ¿Qué vas a cantar es tuya? No, este tema es un cover de una canción que me gusta mucho. Pues yo quisiera oír de una vez. ¿Cómo se llama esta canción, dices? Primer amor. Oh. Es un tema de una chica ¡Ay, que se puro llama amor! Joaquina. ¿Qué se llama qué? Joaquina. Y anoche parecía que tenías todo lo que querías. Date cuenta, no estoy perdida. De percepción, ¿tú crees en el sincrodestino de que las piezas se van amalgamando, se van integrando para crear algo? Y en ese sentido, yo estoy convencido, o a mí me... Sí. WowMX.tv. Ya estamos en Ciberarte y vamos a seguir platicando con Fernando Larrañaga, con Patti y Jimena Larrañaga de este montaje. Ok, yo quiero a través tuyo, a través de estas cámaras, decirle al público que va a haber una obra impresionante. Lo digo con toda humildad, pero al mismo tiempo con toda soberbia, porque fue el trabajo de mucho esfuerzo, Muchos años, ¿verdad? de muchos años, y además es una obra intensa, de principio a fin. Desde que comienza, el público tiene que quedar capturado, tiene que enamorarse de los personajes, tiene que estar interesado en lo que estamos narrando y contando. Y para hacerlo hay gran movimiento escénico, hay gran esfuerzo escénico, ¿no? Hay gran intensidad, hay una iluminación y una sonorización de música sensacional para que el público diga, como se llama esta compañía, wow. Wow. Para que haga wow. Entonces, cuando yo las contraté como director y productor, les advertí que iban a sudar, que iban a temblar en el escenario, que les iba a exigir, que el personaje de por sí les iba a exigir. Fue maravilloso dirigir los 39 ensayos y después lo maravilloso para mí, se lo comento al público, es que en el momento que estrenamos, en que el director se desliga de sus actrices, ellas tomaron su rol cada una y entonces sería interesante saber cómo fue que fuiste ciega, y al mismo tiempo Anne Sullivan. Pues bueno, para empezar, pues sí ha sido una historia con la que yo crecí de alguna forma muy cercana a Helen y a Anne, porque pues de hecho creo que la primera adaptación se hizo en el 2006, yo tenía 6 años, y bueno, desde el momento en que a mí mi abuelo me dijo, vamos a hacerlo ya, pues obviamente fue primero un proceso de investigar sobre la historia de Helen, sobre la vida de Helen,
que hasta eso, lo hemos hablado, tampoco hay, de esa época, el que representamos en la obra, no hay muchísima información o cosas que puedes ver, pero más porque también es una representación, pues es el proceso de informarte y de investigarla. Pero sí les comenté que había un trabajo de Al Pacino. Es justo también lo que iba a comentar, porque pues bueno, también una de las primeras tareas fue justamente la película también de La Maestra Milagrosa, que la interpretó Patty Duke y Anne Bancroft, que se llevaron ambas el Oscar por esa película. Y yo siento que mi personaje, al menos traté de crear por los videos que vi de la verdadera Helen Keller en internet y la de Patty Duke, como una combinación, también llevando mi parte al personaje, que al final de cuentas te digo es una representación, entonces tiene que ser pues lo más cercano a Helen que pudiera. Y justamente también investigué sobre qué es el estar ciego, cómo es, y una de las películas que vi mil veces fue la de Perfume de Mujer, que interpreta Al Pacino a un hombre ciego, y a mí desde ese momento me impresionó, la vi muy pequeña. Y yo, por ejemplo, tuve un proceso de literal caminar en mi casa todos los días vendada, realmente el vivir, porque viviendo tantos años, 23 años siendo una persona pues que vive con sus 5 sentidos, no podía realmente, o sea, podía investigarlo una y otra vez, pero no lo vives hasta que pues lo experimentas. Nosotros tuvimos una tienda naturista en el metro Cuauhtémoc y ahí cerca hay una escuela de ciegos y sordomudos. Entonces pude ver la diferente personalidad que tiene. Claro. A mí, yo la verdad es que no tuve la oportunidad de convivir con una persona ciega en el proceso. Hasta ahora, que realmente pues sí hemos tenido ya muchas personas que van a ver la obra y nos han contado sus experiencias, y eso también día a día pues nos ayuda, un gran apoyo a nosotras como actrices, a llevarlo más a la realidad posible. Pero pues te digo, fue un proceso de yo realmente ponerme a vivirlo de alguna forma en mi casa, y creo que solo una vez salí al parque a caminar así vendada, porque te cambia todo, o sea, realmente no te haces consciente de tus sentidos y de las facilidades que te dan la vida hasta que pues realmente, bueno, lo vives, y la diferencia que es. Todo esto es el trabajo del actor que no ve usted público, no sabe usted cómo fue armando y formando un personaje. Vamos a seguir viendo los videos sin sonido para darnos cuenta de la forma de trabajar. Y que nos cuenten cómo viste a Anne. Para mí fue como, tuve la oportunidad de unas funciones ser Helen y otras funciones ser Anne. Cuando comenzamos los ensayos, estábamos en un proceso de cierre de pandemia y todavía no nos podíamos juntar, y mi abuelo, el director, nos había pedido mucho que trabajáramos muy apegadas con el libreto y que nos abordáramos mucho de información de ambas. Afortunadamente nos cargamos del pasado de las dos, pero como dice Patty, de ese momento donde íbamos a empezar a formar la obra, a contar esa historia, pues no teníamos mucho que absorber. Y desde que tú sabes como actor o actriz que vas a interpretar a dos personas que sí existieron, que es una historia de la vida real, te sientes muy responsable. Y también porque al día de hoy, 2023, pues este proceso de inclusión en cuanto a sociedad, se ha ido trabajando, se ha habido mejoras, pero queríamos hacerlo con mucho respeto, que la gente que vaya a ver la obra de teatro sienta que estamos trabajando, contando una historia para que llegue un mensaje a la sociedad. Entonces sabíamos que teníamos una carga muy importante, y al yo interpretar a las dos, Anne está llena de emoción todo el tiempo. Es una mujer que se enoja, que se ríe, que llora, que grita, y hablábamos que es como un solilogio porque habla para sí misma en voz alta, le habla a la niña todo el tiempo, y todo el tiempo también está recordando momentos de su pasado. Entonces abordar mucho lo que vivió me ayudó muchísimo,
Y el personaje de Helen es totalmente físico. Lo que va generando ella emocionalmente, como actor lo vas generando a través del cuerpo. Estar completamente inconsciente de todo lo que hay alrededor. Abandonar los reflejos, porque de repente en funciones, claro, la actriz ve, pero siente que se cae algo y a veces el cuerpo quiere reaccionar y recogerlo, pero La costumbre. tienes que renunciar a esa costumbre de que tienes la visión, que tienes el privilegio de poder escuchar. Y estamos muy contentas. También hasta hoy, nuestra función ya 32, conocemos personas que tienen discapacidad visual, auditiva, y nos dan tanto para poder seguir trabajando como actrices y día a día entregar un poquito más, trabajar un poquito más. Y estamos muy contentas las dos, agradecidas con nuestro abuelo también por estos dos personajes que seguro van a marcar historia en nuestros recuerdos, en nuestra carrera, porque el simple hecho de ser dirigidas por él con la trayectoria que tiene y saber que, pues tú sabes que te admiramos y te lo repetimos día a día. Aprendemos todos los días. Y entre otras cosas, ahorita me dio mucha ternura el que estaban aquí el bebé tuyo, sonriente, alegre, y dice tu abuelo, es que todos hemos sido cambiados de pañales en los camerinos, todos. El abuelo, el papá, la hija y ahora el bisnieto. Y le tocó exactamente igual. Igual. Ajá. Sí, tenemos una responsabilidad enorme porque pues siempre se nos inculcó desde muy chiquitas, no se come en el teatro, no se mastica chicle en el escenario, no se llega tarde. No se fuma. No se fuma, demasiado respeto y este amor y esta pasión lo vimos desde muy chiquitas. Mi abuelo era impecable en cuestión de disciplina en su carrera. Y todas las personas que han podido trabajar con él seguramente estarán de acuerdo, lo saben. Y es eso, o sea, como tener ese gran ejemplo y nosotras aspirar a tener un pedacito de esas oportunidades o esa carrera que él ha trascendido. Y estamos contentas porque como actores a veces tener un proceso de trabajo tan extenso ya no es tan fácil como se hacía antes. Tener la oportunidad de tener una temporada de 34, 50, 100 funciones cuesta muchísimo trabajo. Ya no es tan sencillo como en esa época, esos años mozos del teatro, que ibas de gala a un estreno. Era de martes a domingo, claro, y por eso sí. el lunes había monólogos, Sí, porque sí, de sí. martes a domingo era la función, las funciones. Esperamos nosotras como generaciones que se recupere, porque el teatro tiene, más allá de que tiene muchísimo trabajo de fondo, se hace con mucho amor, con mucha pasión, y la manera en la que transgrede, que llega un mensaje, lo hemos notado cuando hablamos con las personas al final de la obra, terminan muy emocionadas, que eso para nosotros es A mí me dio mucho grato. gusto haber convivido esa noche con algunas personas que tienen discapacidad, o no ven, o no oyen, o nada. Cualquier tipo. Ajá, O le faltan piernas, no pueden caminar. ajá. Sí, y sí. Estás convocando a esas personas. Sí, eso es importante que tu público lo sepa. Ayer un amigo me llamó y me dijo, bueno, nos estamos relacionando ya con federaciones de deporte para sordos, o sea, esta obra se mueve sola. A mí me empuja, nos empuja a todos nosotros. No tenemos que andarla jalando, no. Todos los días aparece y me dijo, ¿tú viste la película La Tormenta Perfecta? Claro, le dije, ¿te impactó? Sí. Tu obra es la obra perfecta. No vuelvas a llamarla si no la llamas la obra perfecta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada función no es que cumplimos con dar una función, no es que nos relacionamos con el trabajo, ya cumplimos. Cada función se forma un ambiente, una cosa tan excepcional. Lo vi. Por el poderío que tiene la vida de Helen Keller, el poderío que tiene la maestra Anne Sullivan y el poderío que va teniendo el público, que al final lo subimos al escenario, lo metemos dentro de la casa de Helen Keller, tanto discapacitados, no discapacitados, ¿no?, a convivir con nosotros en el escenario. Producto de esa instructora, de esa mentora que interpretas, dos presidentes la nombraron La mujer del año. la mujer del año, un personaje importante. Su casa es un museo. Sí.
y algunas otras diferencias Presidente que... Jimmy Carter y Johnson. Ajá. Ella se graduó con honores y se tituló en ¿Se tituló? en ciencias Fue oradora, sociales. escritora, Y llegó a activista, hablar. también luchó por los Los derechos Rotarios de y luego los discapacitados. Leones, los clubes internacionales, la tienen como su musa. Entonces ya tenemos en fila la posibilidad de hacer funciones especiales para los Rotarios actuales, ¿no? Es una maravilla. Esa personita hubiera terminado como un bulto, nada más, Sí, en no, un sí. rincón de una casa, si no hubiera tenido la ayuda genial, amorosa, llena de vida de Jimena, De del Anne Sullivan. personaje. Fíjate que es difícil meter en 1 hora 20 el texto suficiente para que se presente el tema, se desarrolle, tenga un final y se comprenda. Anne tiene un monólogo que explica, yo estuve en un asilo. ¿Y cómo era el asilo? Una casona en ruinas. Dilo un pedacito. Una casona en ruinas, llena de ratas, donde jugábamos mi hermano Jimmy y yo. Había mujeres discapacitadas, sobrepoblado todo, porque vivían en las peores condiciones, casi pegado uno al Abandonados. otro. Habían mujeres con vicios desde los 13, 14 años, tuberculosos. Había prostitución dentro del Abusos. asilo. Situaciones precarias. Ese era el precarias, destino, precarias. una promiscuidad asquerosa, era el destino de aquellos discapacitados que decían, ocúltalo, que mis Que ni amigas lo no lo vean. vean, que nuestras amistades no se enteren que tenemos una niña muda o sorda o qué sé yo. Esto es en el Teatro Rodolfo Usigli de Coyoacán, En Coyoacán. a 3 calles del Metro General Anaya, a una calle de División del Norte. Correcto. División del Norte y Héroes del 47 hacen esquina, caminan media calle y ya llegaron. Así es, hay estacionamiento. Hay estacionamiento propio. Y una cosa interesante es, para que el público entienda lo que le está pasando a un ciego sordo, alguien tiene que explicarlo. Entonces, esta es una obra donde Jimena habla toda y explica, o sea, ella habla. Prácticamente un monólogo. Ella utiliza su voz, su expresión corporal, sus emociones para poder desarrollar esto. Y en el caso de Helen, Patty, es su expresión corporal, sus ojos, su vida interior. Es algo que yo soy el fan número 1 de mis actrices. A un costadito del escenario funciona. Sí, y también hay lenguaje de señas en escena. Para todas las personas están invitadísimas, lo van a poder disfrutar. Tenemos intérprete de lengua de señas, Beatriz Lemos, que es otra actriz, lo hemos platicado, porque ella no nada más está explicándoles lo que está pasando, se emociona, grita, Pasa por cada sí. emoción por la que nosotras pasamos, o sea, Y es muy bonito. Ella nos contaba que se tardó 12 años en poder aprender completamente la lengua Con de señas. soltura, con soltura. Sí, con soltura. Muy bien, pues nos vamos a mensajes y regresamos a seguir platicando con la familia, la dinastía Larrañaga. Gracias, muchas gracias. WowMX.tv. ¿Cuál es la diferencia entre cambio y transformación? Pues mira, creo que el cambio es simplemente algo que decimos y que se queda solamente en una acción, en algo externo. Y la transformación es algo que viene de adentro. ¿La que vas a cantar es tuya? No, este tema es un cover de una canción que me gusta mucho. Pues yo quisiera oír de una vez. ¿Cómo se llama esta canción, dices? Primer amor. Oh. Es un tema de una chica ¡Ay, que se puro llama amor! Joaquina. ¿Que se llama qué? Joaquina. Y anoche parecía que tenías todo lo que querías. Date cuenta, no estoy perdiendo. De percepción, ¿tú crees en el sincrodestino de que las piezas se van amalgamando, se van integrando para crear algo? Y en ese sentido, yo estoy convencido, o a mí me... Sí. WowMX.tv. Bueno, ahora seguimos aquí en Ciberarte con Benjamín Bernal. Ahora llegó la hora de las indiscreciones. Vamos a platicar de tus inicios como actor.
¿Con cuántas guapas has trabajado? Bueno, yo vengo de una dinastía de mi abuelo, mi madre, las famosas giras a lomo de mula por América Latina, Ajá. los famosos cómicos de la legua, que 400 mulas llevaban 35 actores, 12 obras de teatro con decorados de papel para poder doblarlos en los baúles de viaje. Recorrimos, cada gira por toda América Latina duraba 3 años. Caray. No te contratabas, sino que te enrolabas en la gira, casi siempre en el café Campo Amor, que todos los teatros tenían un café Campo Amor en las ciudades importantes de América Latina, y ahí te enrolabas y te preguntaban cuáles son las obras que has hecho, ¿no? Si tenías vestuario especial. Contra más aportaras a la obra y el hecho de ya haberla hecho antes, entonces en gira era más fácil que te llevaran. Y luego en algún momento yo quería venir a México, soñaba con México, me escapaba del colegio al Cine Bolívar a ver 2 películas mexicanas por un solo boleto. Vi muchísimas veces A Toda Máquina, ¿Qué te ha dado esa mujer?, La mujer del pueblo, sin darme cuenta que de repente iba a estar yo en el elenco de Los Hermanos Coraje con Ángel Garza, Gloria Marín, Julissa, en fin. Y luego pues vino el teatro, vinieron mis primeras obras de teatro y me fui desarrollando dentro de las estrellas. En el caso de Enrique Álvarez Félix, alguna vez me tocó ver Drácula y me quedó esa imagen del hombre puesto de pie con los dedos metidos en los bolsillos del chaleco. Era impresionante, Enrique. Era un hombre que además al primer ensayo llegaba con el papel sabido. Después le costaba retomarlo, pero nos mataba a todos porque a los primeros ensayos él ya tenía puesto el papel, ¿no? Entonces me llama para hacer El hombre de los espejos y para poder suplirlo a él, Don Quijote de la Mancha en el Teatro de los Insurgentes. Y yo me lo tuve que aprender sabiendo que Enrique jamás le iba a dar chance a nadie de hacer un papel que ya se le había otorgado a él, porque fue una gran estrella del teatro y del cine mexicano. Y fue que entonces hago Anita la huerfanita por toda la República, una gira de casi 60 días haciendo Dolariza, y entonces me pasan las grabaciones de la ópera Evita. Y entonces me dicen: tu tesitura no nos da de la natural, pero te vamos a bajar, estúdiate el Perón. Y me la pasé estudiando el Perón. Jorge Páez, que viajaba con nosotros y que hacía ahí el presidente de la República de aquella época, ¿no? Decía: a ver, déjame, ay, cómo me encantaría hacerlo a mí. Total que me voy aprendiendo el Perón. Iba a ser primera vez que me iban a oír cantar en la Ciudad de México, siempre había sido en gira. Y entonces me llama Bob Lerner, el productor, y me dice: Fernando, Enrique no quiere hacer culpable si no vas tú. ¿Qué hacemos? Pero yo ya soy Perón, ya tengo el Perón metido acá, ya. Mira, vete a este restaurante, acá está para tu léetela 2 veces Culpables y vienes y me... La leí 2 veces y me enamoré de Horst, un homosexual precioso, de los que eran vituperados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Llego con él y le dije: ¿algún día haré Perón? No, pero ¿quién podría hacerlo? Hablen con Jorge Páez. Y sin querer queriendo le pasé yo la estafeta a Jorge Páez. Enrique y yo hicimos una temporada de una obra muy difícil. Muy difícil. En el segundo acto estábamos de pie, castigados, teníamos que cargar piedras de un lado a otro del escenario, ¿no? Con los guardias, con metralletas, los nazis. Y para poder sobrevivir, mi personaje le dice a él: hagamos el amor hablando. Hagámonos el amor hablando. Yo te beso, yo te acaricio, yo te hago esto, yo te hago lo otro. Y Enrique comenzó a tomar eso. Y entonces esa era la escena cumbre que en el cine mi papel lo hizo Richard Gere, ¿no? Entonces, en Broadway. Y entonces esa escena nos dio las nominaciones para Mejor Actor y Mejor Coactor del teatro mexicano. Le tengo un enorme cariño a Enrique, un hombre muy solo, fotógrafo excepcional, 5 idiomas,
con 2 anillos de 54 millones de pesos de cada uno, ¿verdad? Pero era un tipazo donde yo lo vi bajarse de la camioneta y entregarle un billete de 500 pesos a una persona. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. ¿Y guapas? ¿Con qué guapas has Guapas, convivido? Maricruz Olivier. Por supuesto. No se me vayan a ir, es Nubia Martí, que era una belleza impresionante, la propia Julissa, guapísima, Ana Martín, Sacha Montenegro, ¿no? Cuando entró Sacha Montenegro por el pasillo, se acercó a mí y me sentí mareado, me mareé de su belleza, de su porte, ¿no? Una mujer hermosa. He tenido la enorme suerte de hacer muchas fotonovelas de esa época, la mayoría de ellas terminando siempre con una escena de amor, pero también he tenido la suerte de que el camino de los amigos me llevaran por las mejores obras mexicanas, por las mejores telenovelas. Tuve la oportunidad de compartir roles estelares con Antonio Aguilar y Elsa Aguirre en Albur de Amor. Antonio Aguilar, bailé con Elsa Aguirre. O sea, me matan por el amor de Elsa Aguirre. Hice Chicoacén, La presa maldita, mientras se construía la presa de Chico, Narciso Busquet, Julio Aldama. Y me tocó hacer de la Revolución Mexicana Sangre Derramada en Guatemala, con Irma Lozano, con un equipo de actores de primerísima línea. O sea que soy un hombre afortunado, y la fortuna ahora mía es el ser el capitán, el seguidor, el fan número 1 de este par de actrices y ese actor que tenemos afuera cuidando al bebé, en que esperamos Helen Keller nos lleve por los caminos del triunfo, pero todo depende de ustedes. Esto lo podemos ver en el Rodolfo Usigli de Coyoacán. ¿Qué días? Los días domingos a las 6 de la tarde, todo el mes de mayo hasta el 28 de mayo. Y a partir del 6 de junio... todos los martes a las 8:30, igual en el Teatro Rodolfo Usigli. Hasta, terminamos ya estos 4 domingos, últimos domingos, y nos vamos hasta agosto, a mediados de agosto, los martes a las 8:30. Okay. Y vamos a estar yendo y viniendo, hablen ustedes dos de una famosa gira. Estamos muy contentos. Sí, yo tengo el mío. Estamos siendo invitados para ser los abanderados de un movimiento de inclusión con turismo. Con Actur, la Secretaría de Turismo. Con Derechos Humanos vamos a estar 3 años viajando por la República en diferentes estados. Estamos muy contentos llevando este mensaje de inclusión, porque no hay inclusión en el turismo en cuanto que tú llegas a un hotel, no hay un intérprete de lengua que te pueda orientar, indicar, no hay guía de turistas, no hay la facilidad tampoco en los hoteles, no hay en los restaurantes, en el avión, en cualquier tipo de transporte público. Entonces estamos muy contentos por este movimiento, por impulsar el interés de instituciones, de gobiernos, apenas fuimos a Toluca. De servicios públicos, de servicios turísticos, hotelería, presidentes municipales, uno que otro gobernador que lo vamos Restaurantes. Estuvimos apenas en Toluca también con el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial del Estado de México nos invitó, ya trabajamos en una función a través del Departamento de Igualdad y Derechos Humanos para un ministerio público accesible, justiciero e inclusivo. A mí me parece una maravilla. Sí, en efecto. Judicial del Estado de México nos haya invitado a decir: esto es Helen Keller, que se acabe el bullying en los colegios, todos somos iguales, todos debemos tener la misma oportunidad de trabajo. Las empresas están contratando, tenemos patrocinadores de empresas que ya están contratando 100, 80, 90 personas con cierta discapacidad, que ya pueden llegar a la casa y decirle: mamá, esposa, vieja, ya llegué, vengo de mi trabajo y mañana voy a ir a trabajar, voy a ganar mi salario, porque estoy incluido dentro de la nómina
Es una maravilla lo que nos está sucediendo. Muy bello. Es una belleza. Se nos olvida también que son muchas personas las que están preparadas, pese a su discapacidad, se han preocupado en estudiar, en prepararse, aprender un oficio. ¿Cómo qué porcentaje hay con esta limitación? Platicamos de un 60% fue el que nos estaban comentando. Hemos estado sorprendidísimos porque cada domingo viene una institución nueva, personas que se dedican a la labor altruista con personas discapacitadas sin obtener un beneficio económico. Ojo, señores funcionarios públicos que tienen esta responsabilidad, aquí están Fernando Larrañaga y Pati y Jimena para darle la solución a ese problema. Pero todo esto se va dando dentro de la enorme y hermosa magia de una obra de teatro. Sí. De un relato teatral. Sobre todo. Tan real y tan verídico que la gente dice, salgo llorando, pero no de tristeza, de alegría, porque me han emocionado de tal manera con el resultado que tienen estas dos mujeres en el escenario, que se me salen las lágrimas. Y tú has estado en el escenario con gente lleno de lágrimas, emocionados. Sí. Nos hemos mezclado, nos hemos juntado para una foto. Eso me tocó. Pues muy agradecido, Fernando, Pati, Jimena, por su presencia en este programa. Nos engalanaron de verdad. Gracias. Y ahora pido, por favor, el video de Jamie. ¿Cómo se llama? Todo el mundo habla de Jamie para verlo y ahí nos retiramos. Y ahí hasta la siguiente semana. Esta obra se presenta, ¿dónde se presenta? En el Teatro Manolo Fábregas de Serapio Rendón, en el de Serapio Rendón nada más, porque junto a la iglesia del Padre Antonio Aguilar. Y habla también de inclusión de un muchacho que le gusta vestirse de manera diferente. Él es gay y le gusta vestirse de manera diferente, exagerada, de drag queen. Y entonces fuimos a ver la obra y aquí les traemos esta probadita con mal video, pero no importa, se nota, se aprecia el trabajo de las drag queens.
¡Wow! Wow. MX.tv